Quédate hasta el final, porque lo que voy a contarte podría cambiar para siempre la manera en que ves la vida, la muerte y el cielo. Volví con una misión, decirte cómo es realmente el paraíso, el cielo prometido que muchos creen lejano, pero que está mucho más cerca de lo que imaginamos. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente cuando morimos? ¿Qué hay más allá del último latido, del último suspiro? ¿Es cierto que existe vida después de la muerte, o es solo una ilusión para tranquilizarnos? Yo también tenía esas dudas. Vivía atrapado en la rutina, viendo la fe como una reliquia antigua, sin entender que hay una realidad espiritual más intensa que todo lo visible. Pero todo eso cambió el día en que morí, sí, morí. Y en ese instante, cuando la vida abandonó mi cuerpo, fui llevado a un lugar que no tengo palabras humanas para describir. Pero intentaré hacerlo, por ti. Ver este vídeo no solo te revelará detalles sobre mi experiencia cercana a la muerte, sino que también puede traer paz a tu alma, consuelo a tu corazón y una nueva perspectiva sobre tu propósito en la tierra. Si estás pasando por una pérdida, un momento de confusión, o simplemente sientes que algo falta en tu vida, esta historia es para ti. No se trata solo de lo que vi, sino de lo que entendí, de lo que me fue revelado en ese breve, pero eterno instante. Antes de contarte cómo fue ese cielo que contemplé, necesito que sepas cómo era mi vida antes de la experiencia. Y créeme, no era nada extraordinaria. Antes de mi experiencia cercana a la muerte, mi vida era silenciosa. No en el sentido literal, sino en el alma. Vivía en un pequeño pueblo cerca de Valencia, rodeado de campos de naranjos, donde los días eran todos iguales. Me levantaba, tomaba mi café solo, paseaba por las mismas calles, hablaba con las mismas personas, y al final del día, sentía el mismo vacío. No era una mala vida, pero tampoco una vida llena. Había dejado de hacer preguntas, de buscar, de mirar al cielo. Las oraciones que una vez aprendí de niño se habían convertido en ecos lejanos. Tenía una Biblia en casa, sí, pero cubierta de polvo, olvidada entre libros de historia. Mi fe era algo cultural, no personal. Sabía que Dios existía, pero no sabía quién era realmente. Había momentos en que me sentía inquieto, como si algo dentro de mí supiera que faltaba algo esencial. Pero no sabía qué. Me acostumbré a vivir sin respuestas, hasta que un día me sentí más cansado de lo normal. No físicamente, era un cansancio del alma. Como si mi espíritu supiera que algo se aproximaba. Fue entonces cuando todo cambió. No con un trueno, ni una revelación mística, sino con un silencio que lo envolvió todo. Un silencio tan profundo, que me hizo darme cuenta de que estaba a punto de abandonar este mundo. Pero lo que vino después, fue más real que cualquier cosa que haya vivido en esta tierra. No sabría decir en qué momento exacto ocurrió. Solo sé que todo se volvió oscuro, pero no era una oscuridad aterradora, era como si el ruido del mundo hubiera sido apagado de repente. No había dolor, no había cuerpo, no había tiempo. Y entonces, ocurrió, una luz. Pero no una luz cualquiera. Era una presencia viva, una calidez tan intensa que no provenía del sol, sino de algo mucho más profundo. Sentí que era mirado, conocido, amado. Comprendí lo que dice la Escritura en 1 Juan 4:8, Dios es amor. No era una metáfora, allí, eso era una realidad absoluta. No se trataba solo de ver, sino de ser abrazado por ese amor. Me sentí completamente expuesto, pero sin vergüenza. Era como si todo mi ser fuera atravesado por la verdad, y aún así, aceptado. De pronto, me vi de pie en un lugar que no puedo comparar con nada de esta tierra. No tenía muros, pero me sentía seguro. No tenía techo, pero estaba cubierto. Era como si estuviera dentro del corazón de Dios. A mi alrededor, había otros, personas, almas, figuras luminosas. No hablaban, pero me comunicaban cosas directamente al alma. Bienvenido, descansa, recuerda quién eres. Entonces entendí lo que dice Lucas 5:21, el reino de Dios está entre vosotros, o mejor dicho, dentro de nosotros. El cielo no era un lugar lejano en el espacio, sino un estado perfecto de comunión con el Creador. Y yo estaba allí. Por fin. En casa. Fui mostrado algo, como una visión. Vi momentos de mi vida, no solo los que yo recordaba, sino también aquellos en los que pasé junto a otros sin verlos realmente. Vi lágrimas que causé sin saberlo, y gestos de amor que yo mismo había olvidado. Pero no era un juicio lleno de culpa, era un acto de verdad. Comprendí que cada acción, cada palabra, cada omisión, tiene un peso eterno.
Pero también me fue mostrado algo más. Algo que me estremeció. Algo que no esperaba ver, y fue eso lo que me hizo regresar. No supe cómo ni cuándo regresé. Solo recuerdo una sensación repentina, como si me hubieran arrancado de algo sagrado. Mi cuerpo volvió a respirar, mis ojos se abrieron, pero ya no era el mismo. Lo primero que sentí fue un vacío inmenso, una nostalgia que no tenía nombre. Había estado en el cielo, en el verdadero hogar, y de pronto me encontraba de nuevo aquí, en este mundo tan limitado, tan lleno de ruido. Me rodeaban rostros conocidos, voces que me hablaban, pero yo solo podía pensar, ¿por qué he vuelto? Y sin embargo, muy dentro de mí, lo sabía, había algo que aún debía hacer. Intenté compartir lo que había vivido, pero no fue fácil. Algunos me escuchaban con atención, otros con escepticismo, y otros simplemente cambiaban de tema. Pero eso no fue lo más fuerte. Lo más fuerte fue darme cuenta de que todo lo que vi allá arriba, me exigía una transformación profunda aquí abajo. No podía seguir viviendo como antes. Saber que existe vida después de la muerte no es un consuelo poético, es una responsabilidad. Yo había visto el amor puro, la verdad sin máscaras, el juicio sin condena, y ahora tenía que aprender a encarnar eso en mi día a día, con todas mis imperfecciones. Aún no sabía lo que eso significaba completamente. Me sentía como un extranjero en mi propio entorno. Todo me parecía más superficial, más frágil. Pero fue en medio de esa fragilidad que comencé a descubrir la fuerza de lo pequeño. Una oración sencilla, un gesto amable, una mirada de perdón, todo eso tenía peso eterno. Empecé a leer la Biblia con nuevos ojos. Las palabras ya no eran textos antiguos, eran ecos vivos del cielo que había visitado. Pero lo que realmente me impulsó a cambiar fue recordar lo último que vi antes de regresar, un rostro lleno de ternura, y una voz que me dijo, «¿Aún no has terminado?» Hoy vivo de una forma muy distinta. Cada amanecer lo contemplo como un regalo. No hago grandes cosas, no tengo riquezas, ni reconocimiento, pero tengo paz. Cuando camino por mi barrio, cuando saludo al panadero, cuando escucho el canto de los pájaros en la plaza, siento que Dios está en todo. A veces me detengo a ayudar a un desconocido, y siento que estoy tocando el cielo otra vez. Comprendí que la vida no se trata de acumular, sino de sembrar. Que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, tiene eco en la eternidad. Vivo con más sensibilidad, con más silencio interior, y con un profundo deseo de ser luz en medio de tanta oscuridad. No sé cuánto tiempo me queda aquí. Nadie lo sabe. Pero sé que esta vida es solo una parte del viaje, y que la muerte no es el final, sino la puerta hacia el verdadero hogar. Si quieres seguir reflexionando, haz clic en el vídeo que te va a aparecer en la pantalla. Allí compartimos otra experiencia cercana a la muerte que también tocó el corazón de miles de personas. Te espero allí.